Gloria sea al Señor. Como les decía, capítulo 24. Vamos a estar debatiendo esta primera parte, estos primeros 10 versículos que hablan específicamente acerca de el censo que David manda a Joab, a su general Joab, a que le haga al pueblo. Ahora, como estuvimos escuchando, eh, hubo algo que sucedió. Pero primero que todo quisiera preguntarles, ¿qué opinan? ¿Qué piensan de esto que sucedió en estos primeros 10 versículos? ¿Qué opinan de la actitud que tomó David, que hizo David? ¿Qué me pueden decir al respecto, mis hermanos? Bueno, yo pasó un tren aquí que no escuché bien Un valiente que se atreva a dar su opinión. Vamos a compartir entre todos. Y repite la pregunta, hermano, por favor. Que no, nada, simplemente qué piensan, qué opinan acerca de estos 10 primeros versículos del capítulo 24, que trata sobre el censo que le hizo David a el pueblo de Israel. mi rey. Vemos a un David haciendo o mandando a hacer algo por lo cual él no consultó a Jehová, algo que Jehová no le había mandado a hacer. Amén, amén. Pero según Alguien, yo estaba escuchando el versículo antes de que nos conectemos, o sea, yo la verdad desconozco los anteriores, pero Jehová le dijo a Gad que, ¿no? O fue que yo lo malinterpreté, o sea, que prácticamente que le diga a David que haga un censo. Él quería saber, ¿no? Pues, o fue que yo lo malinterpreté. eso lo vamos a tocar más adelante. Gad es el profeta y Gad se Exacto. presenta a David. Bueno, no es lo que vamos, no lo vamos a tocar en el día de hoy, pero Gad se presenta frente a David para manifestarle algo que Jehová le había dicho a causa del censo que David hizo. Pero bien, Ah, ok, vamos Amén. a, ok, ok. Es, Ya. ¿Mm? repita, hermana Raiza. No, que entonces yo lo malinterpreté mal porque yo, escuchando el versículo entero, yo dije, pero ¿por qué Jehová le mandó decir estas tres cosas a David? ¿A causa de qué? Pero ahora yo entendí que fue que David mandó a hacer un censo y por ende Jehová, bueno, eso tuvo consecuencias. Amén, gracias. Amén, mi hermana, así mismo es. Hoy vamos a estar hablando un amén. poquito acerca Puedo de estar, eso de lo que sucedió. ¿Quién está hablando? pues, yo, hermano Lázaro, Martica. Dígame, hermana, dígame. Pues yo quería pues dar mi opinión. Sí, claro. Dice que, o sea, a simple vista, pues hacer el censo no era, no parecería algo malo. Pero en este caso, el problema no fue tanto el acto de hacer el censo, sino la intención y la actitud del corazón con la que él lo hizo. Porque digámoslo como el pecado de David que hiciera el censo, era porque él estaba confiando en el número de su ejército, no en el poder de Dios. Entonces es como, vaya y cuénteme las personas a ver si con este número de personas podemos. Entonces el censo tenía como un propósito militar, no administrativo, porque era como que David quería saber cuántos hombres fuertes podía usar para la guerra. Entonces, eso era como un reflejo como de orgullo y de autosuficiencia, como si la victoria dependiera del tipo de, o sea, de cuántas personas o cuántos hombres tenían el ejército y no confiando en el poder de Dios, que siempre le daba la victoria, no importando el número de hombres en el ejército. Eso es lo que yo Amén. entiendo. Amén. Amén, mi hermana, amén. Gracias por su participación y los demás que pudieron participar, hermana Raiza. Gracias. Realmente sí, es así, como quiera que sea. Bueno, hoy lo vamos a estar tocando un poquito más a profundidad en la medida que vayamos a ir desarrollando el tema. Y como tema para la clase de hoy tenemos cuando el orgullo cuenta lo que Dios no mandó a contar.
O sea, la hermana Iliet, ahorita cuando daba su opinión, ella decía de que David actuó sin consultar a Jehová. Y entonces aquí en el tema vamos a ver cuando el orgullo cuenta lo que Dios no mandó a contar. Y ustedes van a ir viendo a medida que vayamos avanzando en la clase del día de hoy, por qué fue que decidimos enfocarnos solamente en esta parte del censo para esta primera parte. Ustedes se van a ir dando cuenta. En este capítulo, mi hermano, no es un simple cierre de un libro. Dice que es una bomba cargada de gloria, de juicio, intercesión, redención. O sea, muchas cosas se ponen de manifiesto aquí. Vamos a ver más adelante por qué. Es un lugar donde convergen, o sea, donde se cruzan o se entrelazan el pecado de David, la ira de Dios y la intervención angelical. La gracia que brota en el mismo terreno donde tiempo después se constituiría el templo y siglos más adelante, muy cerca, se levantaría una cruz. Esto es algo magnífico, esto es algo bello, hermoso, y ustedes lo van a ver como nosotros como seres humanos pudiéramos decir coincidencia, no, mejor dicho, diosidencia, porque vamos a ver donde el mismo monte donde Abraham sube a ofrecer a Isaac como sacrificio, es el mismo monte donde estaba la era de trillar de Aurana o de Araúna, mejor dicho, pero vamos a ver también que es donde se va a forjar o a formar o a construir el primer templo, pero también es el mismo monte Moriah donde allí fue crucificado nuestro Señor Jesús. O sea, ¿qué pudiéramos decir? ¿Coincidencia? No. Realmente es lo que nosotros llamamos o decimos diosidencia, y se entiende, entiéndase por diosidencia, la plena voluntad o la perfecta voluntad de nuestro Señor Jesús. En esta clase vamos a estar tratando de un censo, o no solo de un censo, sino también de una plaga. Vamos a ver un Dios soberano, un Dios que no pierde el control cuando el hombre tropieza, y eso lo hemos visto con antelación en muchos capítulos anteriores. Vemos cómo Dios utiliza incluso las cosas que aparentemente son adversas o van en contra de lo instituido o de lo establecido, pero aún así Dios torna todo eso a favor de lo que Él quiere hacer y del plan divino. Se trata de una historia que apunta directamente a Jesús, donde el juicio se detuvo porque alguien pagó el precio. Todo esto es algo que lo vamos a estar viendo. Ahora, este capítulo ocurre ya casi en la parte final del reinado de David, después de muchas guerras, después de muchas conquistas, restauraciones. El reino está ya consolidado. El pueblo ya ha crecido lo suficiente y David ha vivido lo suficiente para ver la fidelidad de Dios una y otra vez. Pero también ha experimentado la consecuencia de sus propios errores. Muchos errores que David eh, estuvo implicado en muchos errores, muchas faltas, pero en todo esto podemos ver la soberanía y la misericordia del Señor. Entre ellos podemos ver el pecado con Betsabé, lo que sucedió con su hijo Absalón. En este punto David tiene paz interior, pero empieza a confiar más en la fuerza militar que en el Dios que lo sostuvo desde el redil de las ovejas. Ahora, ¿por qué un censo era tan serio? La hermana Martí que estuvo hablando un poquito acerca de esto, y lo cierto es que en la cultura antigua del Medio Oriente los censos se usaban con dos fines. ¿Cuáles eran los dos fines con que eran utilizados los censos? Primero, un fin militar, para saber cuántos hombres estaban disponibles para la guerra, para saber con cuántos hombres contaba el rey o el reino para la guerra. Y el otro fin era un fin fiscal. ¿Para qué? Para cobrar tributos o imponer impuestos al pueblo. Estos eran los dos principales fines por los cuales se hacía un censo. Y David decide hacer un censo, pero un censo que no era dirigido
no era orientado, él no consultó a Jehová en ningún momento, y lo cierto es que esto va a traer consecuencias. Esto va a implicar de que algo más adelante suceda. Ahora, esto empieza con David, o mejor dicho, esto no empieza con David, porque pudiéramos pensar, si nosotros leemos el versículo número 1, dice: volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese: ve, haz un censo de Israel y de Judá. Y pudiéramos pensar quizás que todo esto comenzó con David. Y lo cierto es que no comenzó con David. Ya la ira de Jehová estaba encendida contra Israel. Y el censo simplemente fue el instrumento del juicio, pero no fue la causa inicial. Voy a repetir esto. Fíjense, el censo fue el instrumento del juicio, pero no fue la causa que inició este juicio. Ya realmente la ira, como lo dice el versículo 1, dice que la ira de Jehová volvió a encenderse contra Israel. Ahora, ¿por qué la ira de Jehová se encendió contra Israel? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué fue lo que provocó que la ira de Jehová se encendiera contra Israel? Y solamente aquí vamos a analizar un poquito esta primera parte del primer versículo. Dice: volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel. Y vamos a ver cuál era la situación espiritual en la que estaba el pueblo de Israel en este tiempo, en este momento. ¿Cuál era la situación espiritual? Lo cierto es que ahora mismo ellos tenían o estaban manifestando apostasía progresiva, o sea, iba creciendo cada vez más. El pueblo llevaba o estaba en idolatría, ya llevaba años en idolatría, rebelión, desobediencia. Incluso desde el tiempo de los jueces, sabemos que la desobediencia, y en el tiempo de los jueces hablamos de eso, era una desobediencia cíclica. Y ya vimos por qué era desobediencia cíclica. Y aunque David trajo restauración para este tiempo en Israel, el corazón de muchos aún estaba lejos de Dios. Habían rebeldías recientes. Y ahí podemos ver a Absalón, el hijo de David, que se rebeló contra su padre. Y esta rebelión, muchos, de hecho, alrededor de unas 10 tribus, se fueron a favor de Absalón. Y esto trajo consigo división dentro del reino. Y al dividirse dentro del reino y apoyar la decisión de Absalón, el pueblo se estaba yendo contra el ungido de Jehová. Se estaban yendo contra el rey establecido por Jehová. Por tanto y demás, el pueblo aquí estaba en pecado. Había traición en medio de ellos. También había inestabilidad espiritual en medio de todos ellos. Estas rebeliones no eran solo políticas, mis hermanos, también eran síntomas de un pueblo enfermo espiritualmente. Todo esto era lo que estaba aconteciendo. Por esto dice la palabra en el inicio, dice: se volvió a encender la ira contra Israel. Ahora, esa es la condición que tenía el pueblo. Ahora, ¿qué condición tenía el líder? ¿En qué condición se encontraba David? ¿Cómo estaba espiritualmente David? Y podemos decir que David para este punto se sentía quizás cansado, quizás cuando digo cansado me refiero cansado espiritualmente, con un orgullo quizás acumulado a lo largo de los años. David había tenido muchos años duros de guerra, de persecución, de pérdida, de traición. Todo esto lo había vivido, lo estaba viviendo David. Y entre las pérdidas estaba la muerte de su hijo Absalón. Y todo eso pudo haberlo llevado a un estado espiritual vulnerable, a un estado espiritual debilitado. Y usted quizá pudiera decir, pero hermano Lázaro, ¿y cómo podemos entender o asumir que David estaba en esa condición?
Y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Lo cierto es que él, mis hermanos, él decide censar al pueblo. Censar al pueblo significaba, en otras palabras, desconfiar de Dios. En vez de seguir confiando en que Dios era el que le daba la victoria, quiso contar cuántos hombres estaban disponibles para la guerra. Quiso contar con cuántos hombres él contaba. Él quiso contar para ver hasta dónde ascendía o hasta dónde llegaba su reino, hasta dónde él había podido expandir o llegar con su reinado, en vez de contar con el Señor. Ahora, él, ¿qué pasa? Él no consulta a Jehová, a diferencia de otras veces. En otras ocasiones sabemos que él sí consultaba a Jehová, sí había consultado a Jehová. Ahora él decide no consultar a Jehová, y al David no consultar al Señor, esto trae consecuencias. Ahora, ¿por qué yo les decía, mis hermanos, por qué yo les decía de que, por qué podemos asumir la condición en la que se encontraba David? Si vamos al versículo número 3, dice el versículo número 3, cuando ya él le manifiesta a Joab su decisión y lo que él quiere hacer, oigan la respuesta que le da Joab. Y ayer la hermana Martica estuvo hablando bien claro acerca de Joab, quién era Joab, lo que representaba, por qué él no quedó dentro de los valientes de David. Y por tanto y demás, oigan este hombre, Joab, lo que le responde al rey. Dice, Joab respondió al rey, añada Jehová tu Dios al pueblo 100 veces tanto como son, y que lo vea mi señor el rey. Mas, ¿por qué se complace en esto mi señor el rey? Mis hermanos, oigan lo que le está diciendo el hombre que supuestamente siempre iba en contra de todas las cosas. Él mismo pudo darse cuenta de la envergadura de lo que estaba haciendo David, de la envergadura de lo que estaba decidiendo hacer David. Y él entendía que esto iba a causar un mal mayor. Él entendía que esto iba a causar un mal mayor. Ahora, ¿por qué? Si nosotros vemos, mis hermanos, en el Éxodo capítulo 12, en Israel, el pueblo pertenecía a Dios, no le pertenecía al rey. Al pertenecerle a Dios y no al rey, entonces habían una regla para censar al pueblo. No era que no se podía censar al pueblo. Ya el pueblo se había censado otras veces. De hecho, con Moisés el pueblo se censó. Ahora se censó bajo las instrucciones de Jehová. Y vamos a ir a ver cuáles eran estas instrucciones que pudieron haber salvado lo que va a ocurrir aquí en este capítulo. Dice en el libro de Éxodo, capítulo 30, versículo 12, dice, cuando tomes el número de los hijos de Israel, conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará a Jehová el rescate de su persona. Cuando los cuentes, para que no haya en ellos mortandad cuando los hayas contado. O sea, había una manera. Había una manera. Primero, debía ser instituido por el Señor. Y segundo, aunque haya sido instituido por el Señor, oigan lo que tenían que hacer. Dice, esto dará todo aquel que sea contado. Medio ciclo, conforme al ciclo del santuario. El ciclo es de 20 jeras. La mitad de un ciclo será la ofrenda a Jehová. Todo lo que sea contado de 20 años arriba dará la ofrenda a Jehová. Ni el rico aumentará, ni el pobre disminuirá el medio ciclo. Cuando dieren la ofrenda a Jehová para hacer expiación por vuestras personas, y tomarás de los hijos de Israel el dinero de la expiación y lo darás para el servicio del tabernáculo de reunión, y será por memoria a los hijos de Israel delante de Jehová para hacer expiación por vuestras personas. Y esto se hacía ¿para qué? ¿Para qué? Dice, para que no haya en ellos mortandad cuando los hayas contado. O sea, había una manera de censar al pueblo. Primero, debía ser instituido por Jehová. Segundo, cada uno debía ofrecer sacrificio y ofrenda por su cabeza.
¿Y para qué? ¿Con qué objetivo? Para que entonces no viniera mortandad sobre ellos. Entonces, cuando nosotros vemos todo lo que sucedió en el Éxodo del versículo 12 al versículo 16 y vemos lo que está sucediendo acá, vemos que hay como una contradicción. Primero, David no consultó a Jehová. Segundo, ninguno del pueblo ofreció sacrificio o ofrenda por su cabeza para expiación. Y por ende hubo mortandad, porque la ofrenda era para que no hubiera mortandad en el pueblo. Entonces, Joab está entendiendo todo esto y él está haciendo entrar en razón a David. De hecho, si nosotros vamos al versículo número 4, dice, pero la palabra del rey prevaleció sobre Joab y sobre los capitanes del ejército. O sea, cuando dice que prevaleció, es señal de que ellos hablaron. Joab trató de hacerlo entrar en razón, pero David no entró en razón. David no entendió. Por eso es que podemos asumir, dado de que era una institución en el Éxodo de cómo censar al pueblo y al tú hacerlo, pero hacerlo de una manera como no está instituido, entonces se constituye pecado. Y al David no poder entenderlo, entonces asumimos o podemos asumir, fíjense que no lo dice la Biblia, pero podemos asumir que la condición de David no era la mejor. Pudiéramos decir que quizás él tenía o estaba enfrentando, como les decía, cansancio espiritual, quizás también estaba un poquito lleno de orgullo por todo lo que había logrado, por todas las victorias que Jehová le había dado. Pero lo cierto es que él decide al final, mis hermanos, censar al pueblo. Por eso ningún líder podía contar al pueblo como si le perteneciera, sin antes presentar una ofrenda de redención. Hacerlo sin esa cobertura era igual que decir, mira lo fuerte que soy, en lugar de decir, mira lo fiel que ha sido Dios. ¿Están viendo lo contradictorio? Entonces David, movido por el orgullo, él censa al pueblo. Ahora, es muy importante tocar la parte donde dice que él fue incitado por el Señor. Cuando aquí dice que fue incitado por el Señor, yo les tengo aquí lo que quiere decir. Miren, incitar es estimular, es motivar o provocar a hacer algo, ya sea bueno o malo. Ahora, ¿qué quiere decir tentar? Que es diferente. Tentar es provocar al mal o poner a alguien en una situación donde es seducido a pecar. Por ejemplo, Satanás, cuando tienta, él siempre lo hace siempre para lograr el mal. O sea, la tentación es siempre va inclinada hacia el mal. Tentar implica probar con intención de hacer caer. Ahora, incitar, mis hermanos, incitar es estimular, como le decía, estimular o motivar. Entonces, cuando dice aquí que el Señor lo incitó a David, simplemente está diciendo, no es que literalmente él lo incitó o lo estimuló a que él lo hiciera, es simplemente que él se apartó y dejó que lo que ocurriera fuera producto de lo mismo que ya estaba en él, producto de su orgullo, producto de su vanagloria, producto de lo que ya estaba en él, producto de lo que él quería. Entonces, esto es algo que sí quiero que ahí en este sentido pueda quedar bien claro. Primero, para poder ir estableciendo, Jehová puede ser tentado. Esa es una pregunta. Jehová puede ser tentado. Hello. No, No, jamás. Amén. No. La Biblia lo dice bien claro. Jehová no puede ser tentado. Dice, cuando alguno es tentado, eso es Santiago 1:3. Cuando alguno es tentado,
no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Mis hermanos, Dios no puede ser tentado porque en él no hay maldad, ni deseo alguno de hacer el mal. Él es totalmente puro, él es totalmente santo, separado del pecado. Jehová no puede ser tentado. Ahora, Jehová tienta a alguien a hacer el mal o incita a alguien al pecado. No, de ninguna manera. Dios nunca incita al pecado. Ahora, lo que sí hace, y esto es clave, es que en su soberanía Él permite que sucedan las cosas. Él permite que, o sea, Él se aparta y permite que las cosas sucedan. Eso es en su soberanía. Y lo que sucede, lo que Él permite que suceda es, mis hermanos, siempre con un límite, siempre con un margen. No es que Él permita que suceda sin freno, sin rienda. No, siempre es hasta un límite. Entonces, por ejemplo, tenemos un ejemplo que dice, Tiene una Jehová mano, incitó, tiene una dígame. mano levantada, escúchame, mi hermano. No lo veo. ¿Quién es? La hermana Hermana Karina. Karina. Sí, pero después hablamos más tarde porque era del censo al inicio, cuando he comenzado al inicio. Ah, ok. Estaba preguntando de la pregunta del censo de David. Al inicio era. Entonces después hablamos Oh, cuando termine de ok, compartir la palabra. perdóneme, hermana, que es que como tengo la pantalla compartida, no veo las manos que se No, levantan. no, te entiendo, te entiendo. Sí, perdóneme, y como quiera, si lo desea, entonces al final podemos compartir un poquito ahí cuando ya entremos en la sección de preguntas. Mis hermanos, entonces les decía que Jehová no puede ser tentado, él tampoco tienta a nadie, tampoco él incita a nadie. Entonces, si nosotros podemos ver, entonces usted pudiera decirme, pero mi hermano, si la palabra aquí dice que el Señor fue el que incitó a David. Eso es lo que dice aquí la palabra, que Jehová incitó a David. Entonces, ¿qué es lo que me está queriendo decir aquí? Recuerden que siempre hemos dicho que la palabra no es lo que dice, sino lo que quiere decir. Si nosotros vamos al libro Primera de Crónicas, capítulo 21, versículo 1, repito, Primera de Crónicas, para aquel que quiera buscarlo. Primera de Crónicas, capítulo 21, versículo 1, dice, pero Lázaro, Satanás, perdón, Lázaro. Eso era lo que yo te iba a decir, escúchame. De ¿qué Primera cosa? de Crónica 21. Ajá. ¿Me escucha? Sí, le escucho, dígame. Que era del censo al pueblo. Y, y David hizo estas cosas porque era tentado por Satanás. Porque el Amén, mi primer hermana, sí. episodio, como te iba a leer, que está hablando del censo, pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David que hiciese censo de Israel. Y después continúa diciendo todo lo mismo que dice en el capítulo 24 al inicio del censo. Amén. Así es, mi hermana. Eso es lo que estamos tratando ahora de Sí, explicar aquí, porque quizás eso era lo que te iba a pudiéramos decir. verlo. Gracias. Sí, quizás pudiéramos verlo como que, gracias, mi hermana, por su aporte. Quizás pudiéramos verlo como que la Biblia se está contradiciendo, porque en el versículo 1 del capítulo 24 del libro segundo de Samuel, que es el que estamos analizando hoy, dice que Jehová incitó a David. Pero en Primera de Crónicas, capítulo 21, dice que Satanás fue el que se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo en Israel. Entonces, cuando la palabra, pudiéramos decir, se está contradiciendo y realmente no, la palabra no se está contradiciendo. El problema es que cuando, lo que le estaba diciendo, cuando dice que Jehová incitó a David, lo que está queriendo es decir es que Jehová se apartó, se separó, o sea, él dejó a David solo y entonces Satanás es entonces el que lo incita a que él pueda hacer este censo.
Dios en su soberanía se aparta y permite que Satanás actúe como instrumento de juicio o como corrección, pero Dios no es el autor del mal. Ahí podemos ver, incluso en Job, cómo Satanás quiso tocar a Job, pero necesitó el permiso de Dios. O sea, Dios se apartó para que Satanás pudiera. O sea, el Señor tiene que permitirlo. Dios no lo incitó, pero sí permitió la prueba para un propósito mayor. Esto es algo clave también. Siempre el Señor tiene un propósito mayor. Siempre el Señor tiene de todo esto, siempre Dios, como decimos popularmente, Dios se sale con la suya. Él todo está perfectamente calculado y simplemente Satanás actúa como instrumento del Señor al Señor permitirle que sucedan todas estas cosas. Entonces, ¿quién hace el mal? ¿Dios o Satanás? En este punto, que es un punto bien delicado, y ahí pudiéramos entonces remitirnos a Isaías 47:7, donde dice, yo formo la luz y creo las tinieblas, hago la paz y creo la adversidad. Aquí cuando habla sobre el mal y las tinieblas, la palabra en hebreo que se usa es ra. Y ra no simplemente significa un mal moral o significa pecado, sino también significa juicio. Por tanto, y demás, Dios sí trae juicio sobre las naciones, pero eso no es maldad en el sentido moral, sino es justicia santa, es justicia divina. Entonces, podemos decir de que Jehová no hace el mal. Jehová no hace el mal moral. Ahora, ¿cuál es el mal moral? Mentir, engañar, robar, incitar al pecado. Esto no es lo que el Señor hace, pero sí ejecuta juicios justos y a veces permite el sufrimiento como disciplina o como parte de una prueba. Cuando nosotros pecamos, Dios puede apartarse temporalmente y permitir que el enemigo actúe o dejar que las consecuencias naturales del pecado caigan sobre nosotros. Escuche bien, consecuencias naturales del pecado. O sea, recuerden cuando estuvimos estudiando Deuteronomio 28 y creo que Levítico 26 también, la obediencia trae consecuencias, pero la desobediencia a Jehová también trae consecuencias. Entonces, todo esto, mis hermanos, es algo que es bueno tenerlo claro. Es bueno ver por qué es que la palabra aquí habla y dice de que el Señor incitó a David. Realmente no quiere decir que él personalmente lo incitó, sino que simplemente permitió que Satanás actuara. Eso es lo que quiere decir. Ahora, ¿qué implica todo esto, mis hermanos? ¿Qué implica todo esto? Jehová era el que debía autorizar este censo. Era Jehová el que debía autorizarlo, pero no fue así. David actuó eh, pues, dejándose llevar por su orgullo, dejándose llevar por lo que él quería, por quizás lo que él quería ver, qué tan grande había sido su reino, qué tanto había él podido ser en todos los años que estuvo reinando. Joab trata de hacerlo entender, trata de hacerlo caer en razón, pero él no lo hace. Entonces David, movido por ese orgullo y incitado por Satanás, se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel y ordena el conteo sin consultar a Dios. Fue una violación directa al principio de dependencia absoluta del Señor. Ahora, el capítulo abre diciendo que la ira de Jehová ya estaba encendida contra Israel, que era lo que estábamos hablando. Esto implica que el pecado no solo era del rey, sino del pueblo. Dios estaba disciplinando a la nación y usó la decisión de David como el medio para ejecutar su corrección. O sea, esto es bueno aclararlo, mis hermanos, porque a veces solemos decir, bueno, a causa del pecado de David, de él decidir censar al pueblo,
y lo vamos a ver más adelante, no lo vamos a tocar hoy, lo vamos a tocar mañana, pero vamos a ver cómo las consecuencias de este pecado de censar al pueblo trae consigo la muerte de 70,000 personas. Y entonces pudiéramos decir, bueno, por la decisión de David murieron 70,000 personas. Pero es que realmente, si todo lo que hemos estado viendo y hemos estado estudiando hasta ahora, nos damos cuenta que David solo fue un instrumento. Dice la palabra de Dios que ya la ira de él se había encendido contra Israel porque ellos habían pecado. Por tanto, y demás, David fue el instrumento que el Señor usó, basándose también en la condición en la que ya estaba David. En ese sentido, este capítulo es un acto de juicio nacional, pero también un acto de misericordia personal y una señal profética del futuro. Hoy hemos estado viendo lo que es la parte del censo, que es donde Dios permite que David sea incitado y David confía en el conteo. A partir de mañana vamos a estar viendo el juicio, porque hay una parte que trata acerca del juicio y son 3 opciones de castigo que David cae en las manos de Dios. Una plaga mata a 70,000. Y como último tema es la gracia costosa. Estos son los 3 temas que se ponen de manifiesto en este capítulo número 14. Ahora, podemos ver, y es algo que no quiero que, que pase, y es que como en el versículo, mis hermanos, número 9, espérense que estoy en un libro que no es, oye, el Señor. Bien, podemos ver cómo en el libro, en el versículo número 9 dice, y Joab dio el censo del pueblo al rey, y fueron los de Israel 800,000 hombres fuertes que sacaban espada, y los de Judá 500,000 hombres. O sea, ya se le dio el censo a David. Primero, este censo, mis hermanos, si nosotros podemos leer en el versículo 8, dice que el censo duró 9 meses y 20 días. Este fue el tiempo que duró Joab y los capitanes para poder censar al pueblo. Y aquí podemos ver cómo hubo resistencia desde el principio. ¿Por qué decimos resistencia desde el principio? Desde que David da la orden de hacer el censo, el primero que se le opuso, claro, respetuosamente hablando, fue Joab, cuando lo hace entrar en razón, pero David no entra en razón. Luego hay un tiempo de 9 meses y 20 días censando a todo el pueblo. O sea, David tuvo tiempo para arrepentirse, pero no se arrepintió. ¿Cuándo es que David se arrepiente? Cuando ya viene Joab con la noticia y le dice que ya ha censado al pueblo. Entonces dice que después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón. Y vamos a ver qué es lo que quiere decir o qué quiso decir David cuando dijo le pesó en su corazón. Ahora, conceptos importantes, el concepto de plaga, que en hebreo es deber, desastre sanitario visto como acción soberana de Dios. Ahí vemos la era de trillar, que es el lugar elevado que soplaba, donde soplaba una brisa fuerte y favorable para poder separar el grano. También estratégicamente visible para un altar. Y ahí vemos a Araúna, que dice que es un hombre que es jebuseo, antiguo habitante de Jerusalén antes de la conquista de David. Ejemplo de extranjero que reconoce la realeza de David y la grandeza de Yahweh. Ahora, dice que Araúna era jebuseo. ¿Alguien sabe de dónde provienen los jebuseos? ¿Alguien me puede decir de dónde salieron o de dónde salen los jebuseos? Este Araúna, ¿dónde pertenecía? Bien. De, no era de, ¿cómo se llama? Del hermano de Jacob. De Esaú.
Esaú. Oye, No, mi raro. hermano. Ok. Mira, Araúna, él viene de la descendencia de Noé. Noé era el padre de Cam. Cam era el padre de Canaán. Recordemos que Canaán es la tierra, es el nombre que recibió la tierra prometida. ¿Por qué? Porque ahí habían 11 tribus y entre ellos estaban los jebuseos, los fereceos, todo como decimos, todos los feos, estaban ahí. Y entre ellos estaban los jebuseos. ¿Quién eran los jebuseos? Los que descendían de Jebús. Jebús era uno de los hijos de Canaán, pero también Jebús era el nombre que recibía antiguamente Jerusalén antes de David tomarla. Y por eso Jerusalén era la tierra de los jebuseos, los descendientes de Jebú, los descendientes de Noé. Entonces, este hombre por eso estaba allá. Bien, quedó claro. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces son algunas palabras clave que se tocan a lo largo de todo el capítulo con sus significados. Incitó, que quiere decir en hebreo boyaset, que es motivar para el mal. Aquí es un atributo que se le da a Yahweh y a Satán. Tensión entre decreto divino y agencia satánica. Pero recuerden que le estaba diciendo que es bueno que esto quede claro, que el Señor, él lo que hace es que se aparta, él no incita a nadie. Eh, el censo, que es mispar, que es contar como señal de autosuficiencia. Dios ya había redimido a Israel, por tanto, además, no era necesario volver a hacerlo. Corazón, que es Lev, David hirió su corazón. Y podemos ver en el versículo 10 que dice, después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón. ¿Qué quiso decir cuando le pesó en su corazón o que hirió su corazón? Simplemente, mi hermano, que entró en conciencia, se arrepintió, él despertó, volvió en sí, se dio cuenta de lo que había hecho. Eso es lo que quiere decir, le pesó en su corazón. Dice que él le pesó en su corazón lo que había hecho. Y entonces dijo, yo he pecado gravemente. Él se dio cuenta cuando él se arrepintió, cuando él volvió en sí, cuando él se dio cuenta de lo que había hecho, entonces él se volvió a Jehová. Y al volverse a Jehová, él dice, yo he pecado gravemente por haber hecho esto. Mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Entonces, esto es bueno ver cómo a lo largo de todo lo que hemos estado viendo, de todo lo que hemos estado estudiando acerca de David, nos podemos dar cuenta, porque a veces solemos ver a David como que, no sé, un hombre que quizás pudiera tener no sé, atributos sobrenaturales, y realmente no es así. Es un hombre de carne y hueso, un hombre que pecó, un hombre que falló, un hombre que quebrantó la ley, pero era un hombre que, como dice Jehová en su palabra, eh, un hombre que tenía el corazón conforme a Jehová. Por tanto, y demás, cada vez que él, en la misericordia de Jehová, él podía entrar en sí, cada vez que él podía darse cuenta de lo que había hecho, él entraba en silicio, él rasgaba sus vestidos, rasgaba su corazón, se sometía, se humillaba, se pasaba días sin llevar bocado de pan ni agua a su boca y todo para poder conquistar otra vez el corazón de Jehová. Porque dice la palabra, él le llamaban el cantor del Señor. Por tanto y demás, era un hombre que a pesar de poder faltar en su humanidad, era un hombre que sabía arrepentirse y reconocer cuándo había fallado. Holocausto, sacrificio total, totalmente consumido, plaga o pestilencia, es juicio colectivo o eco del éxodo. Eh,
esta parte aquí ya la estuvimos tocando. Como conclusión, mis hermanos, vemos cómo aún el hombre más conforme al corazón de Dios puede caer si no pone su confianza en, en su fuerza, o sea, en la fuerza de el Señor. Si nosotros como hijos de Dios ponemos la fuerza o la confianza en lo que conocemos, en lo que hemos estudiado, en lo que hemos visto, en lo que hemos vivido o en lo que hemos logrado, mis hermanos, no es como que vamos sin freno precipicio abajo. Pero cuando nosotros entonces decidimos poner nuestra confianza en el Señor, entonces las puertas se abren, entonces Dios abre camino en el desierto para nosotros, entonces las cosas comienzan a salir bien, entonces la gracia de Dios, la misericordia de Dios no se aparta de nosotros. El pecado de David al hacer el censo nos recuerda que el orgullo espiritual puede manifestarse de muchas formas y de formas sutiles, pero religiosas. Sin embargo, también aprendemos que Dios es justo, pero no es cruel. Él sabe cuándo decir basta. Y esto es algo que lo vamos a estar tocando ya a partir de mañana, porque fue algo que, como les dije, para poder profundizar un poquito en esta primera parte, eh, decidimos poder separar este capítulo. Así que mañana vamos a ver esta parte cuando el Señor dice basta, cuando el Señor detiene el juicio, y vamos a ver a quién apunta todo esto, porque es algo que es bien maravilloso. Así que si usted puede estudiar la parte que resta esta noche, mañana, leerla, para entonces mañana poder estudiarla entre todos, sería de gran gozo. Así que mis hermanos, hasta aquí la clase del día de hoy. Tengo dos manos levantadas. Eh, ¿Alguna duda hasta aquí de los primeros 10 versículos? Algo que no quedó claro, algún aporte, algo que no dije. Tengo dos manos levantadas. Hermana Karina. Amén, amén, amén. No, era lo mismo, es la misma mano de al inicio que Ok, estaba levantada, debo bajarla, pero la enseñanza está bien clara, que todo lo que nosotros podamos hacer, si no lo ponemos en la mano del Señor, sabemos que traen consecuencias porque estamos, estamos prácticamente desnudos, no, estamos en el aire, porque el que sostiene todas las cosas es el Señor. Y si nosotros podamos hacer cualquier proyecto, cualquier cosa, y si no metemos a Dios adelante de ese proyecto, pues tenemos seguro que vamos a tener consecuencias negativas, porque ¿de dónde va a venir la fuerza? ¿De dónde va a venir la claridad? ¿De dónde va a venir? Sí, porque es el Señor que da todas esas cosas. Y por eso David le pasó toda esa consecuencia, porque yo estaba leyendo en Juan 15:5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. amén. Entonces, ¿qué le pasó a David en ese momento? Lo que estamos escuchando. Entonces, esa explicación que tú has dado, de verdad, está bastante clara, clara, y nos da mucho entendimiento de que todo lo que podamos hacer, que primero busquemos la presencia de Dios para que podamos ver esos frutos. O si no, no lo Amén, podemos ver. Amén. amén, amén. Gracias, gracias, mi hermana, por su aporte. Mm. Eh, Tenía al hermano Wilber con la mano levantada. ¿Quiere decir algo, mi hermano? No, amén, amén. Sí, no era lo que quería era aportar esos dos versículos que la hermana leyó. Gloria a Dios. Gloria a Dios que fue de bendición. Sí, es claro, lo que la hermana acabó de explicar es así. Nosotros alejados del Señor no podemos hacer nada. Eso es Ujú. totalmente claro. Sí, la hermana ya dijo todo. Amén. Excelente, excelente. Gloria a Dios. Sí, amén.
Amén, mi Amén. hermano. Amén. ¿Alguien más, mis hermanos, que quiera participar, dar su aporte? Hermano Jorge. Amén. Gloria al Señor que Dios le permitió poder dividir este capítulo, como usted decía, que aunque corto, pero cargado de muchas informaciones. Creo que usted ha explicado bastante. Quería dar como aporte eh, lo que sucede con este personaje que aparece aquí, el cual usted estuvo hablando, Araúna. Es maravilloso nosotros poder mirar su descendencia. Por ejemplo, si nosotros vamos a Génesis capítulo 22, versículo 2, vemos allí que Jehová le dice a Abraham, le dice, toma a tu hijo, tu único hijo, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y es tan maravilloso poder ver que la Biblia eh, enumera que Jehová es que le dice a él en qué monte él iba a ofrecer. Pasan los años, quizás siglos, quizás no, pasaron siglos, miles de años, y al final esa tierra termina heredándola un descendiente de Noé, un descendiente de un hombre que Dios le dio la promesa de que ellos iban a volver a llenar la tierra. Ujú. Y finalmente miramos que este lugar se cumple una profecía que miramos que aunque este hombre era un pagano, él decide ponerse a la disposición del rey, entrega su terreno, y nosotros vamos a ver mucho más adelante que cuando Salomón decide construir el reino, lo construye específicamente en el terreno de este hombre, eh, el cual era descendiente de Noé, como usted explicaba. Entonces, es maravilloso ver que las cosas en Dios no son coincidencia. ¿Eh? Eh, Cómo esta descendencia, o sea, los jebuseos, se, se mantuvieron ahí en el pueblo, ¿verdad? Ellos se mantuvieron ahí en la tierra de Canaán y finalmente la tierra de ellos terminó siendo el lugar donde Dios estableció el templo para que se le adorara. Específicamente, cuando nosotros lo vamos a ver más adelante en las clases próximas, vamos a ver que es exactamente el lugar que Dios escoge como uno de los montes que habían ahí. Monte Moriah. ¿Era cuánto, mi hermano? Mm. Amén, hermano. Gracias por su aporte. Menos mal que no explicó mucho. Esa es la clase mañana. Ah. Usted estaba hablando ahí y yo Amén, no, gloria a no Dios. hable mucho, no hable mucho. Pero gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias, mi hermanito, gracias, gracias por el aporte. Así mismo es, como mismo usted estaba diciendo, eso es algo maravilloso. Mañana vamos a estar tocando esa parte y es bien, bien, bien bonito como ver cómo todo encaja. Cuando es lindo cuando tú comienzas a estudiar la Biblia y comienzas a toparte con cosas donde Dios comienza a iluminarte y tú comienzas a ver cómo desde el principio todo coincidía, cómo, wow, realmente es maravilloso, así mismo como lo estaba Her- explicando el hermano. Hermano, y escúchame, porque ahorita no pude participar, como usted lo había dejado para último. Algo que me llama mucho la atención con relación al primer versículo, y es que eh, usted explicó claramente que ahí no hay realmente ninguna inerrancia,
no hay ninguna contradicción, pero yo quisiera señalar algo dentro del versículo 1. El texto dice claramente, volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel, coma, ¿verdad? Entonces dice, e incitó a David contra ellos a que dijese, ve, haz un censo de Israel y de Judá. Si usted se da cuenta, ¿qué es realmente lo que motiva a David a hacer el censo según lo que dice este versículo? La mayoría dicen Jehová lo incitó. Pero si usted lo lee tranquilamente, si usted lo lee pausadamente, si toma los signos de puntuación, usted se va a dar cuenta qué y quién fue que lo incitó. Como mismo explicaba el maestro, pero dentro del mismo versículo, él solo lo explica. Dice que la ira de Jehová se volvió a encender contra Israel e incitó, no dice Dios lo incitó. ¿Qué es lo que provocó? David se da cuenta que Jehová se aira con el pueblo, la ira de Dios vuelve y como usted explicó exactamente la condición que tenía el pueblo, ¿qué hace David? David empieza a imitar lo que hacían las demás naciones paganas. Y ahí es donde entra y explica claramente de que no hubo una incitación de parte de Dios, sino que Él es incitado a causa de la ira de Dios con el pueblo. Por eso vemos que después Crónicas explica que Satanás lo incitó. ¿Qué es lo que está diciendo? Que cuando la ira de Dios se manifiesta, el corazón del rey entonces es motivado por un sentimiento que no provenía de Dios y ahí es donde Satanás entra y lo incita a él para que, mira, censa el pueblo como las demás naciones, no lo haga como lo hace Dios, hazlo como lo hacen los demás. ¿Para qué lo hacían los demás? Los demás pueblos lo hacían precisamente para saber qué cantidad de dinero ellos van a recoger. Lo hacían para tener control del pueblo. Lo hacían también con el propósito de ellos poder saber con cuántos hombres ellos van a contar para la guerra y así sucesivamente. Entonces, como mismo te explicaba en el libro de Éxodo, cuando el Señor ordenó la manera de censar, vemos que Él no hizo un censo en base a lo que dice Dios, no fue ordenado por Dios, no puso al pueblo a que rindiera tributo por el mismo censo, para que vean la diosidencia, para que vean a Dios ahí ordenado. Entonces, quería resaltar que el mismo texto explica qué fue lo que incitó. El texto no dice Dios lo incitó. El texto dice que la ira de Jehová se encendió contra Israel e incitó a David. O sea, la ira de Dios fue lo que incitó a David. Al David ver a Dios airado con el pueblo, eso lo movió, lo motivó a él a llevar. Por eso es que no encontramos contradicción con lo que dice Primera de Crónicas, capítulo 21, que dice que Satanás lo incitó. Era cuanto quería, hermano. Amén, mi hermano, amén. Gracias por su aporte. ¿Alguien más que quiera hablar o decir algo? Si no, bueno, le pasamos al hermano Jorge y usted mismo despide, ¿cierto?